Se ha hablado mucho de todo este juicio al fiscal general del Estado y se han hecho muchos especiales, pero desde la hemeroteca del buitre nos ha dado la impresión de que cada especial omitía o ponía la lupa más en un sitio que en otro, cuando solo fijándose en las fechas hay algunas cosas que merecen la pena que sean comentadas y que sean cuestionadas. Empezamos. A comienzos del año 2024 hay una investigación contra un ciudadano particular, que es el señor don Alberto González Amador, al que la inspección detecta un posible fraude a Hacienda. En su siguiente declaración, el señor González Amador intenta abonar todo lo que no había abonado antes, pagando de más, pero le comunican que eso no es válido. Supera los 200.000 euros y eso obliga a presentar una demanda por parte de la Fiscalía y a afrontar responsabilidades penales. Y por tanto, la Fiscalía presenta una demanda por fraude. El fiscal que lleva el caso es el señor don Julián Salto. No era un tema que tuviera que trascender porque era un ciudadano particular que se enfrentaba a un posible juicio por fraude a Hacienda, de los que debe haber bastantes. El día 30 de enero del año 2024, el señor don Alberto González Amador autoriza a su abogado, señor don Carlos Neira, a que negocie una conformidad. Negociar una conformidad implica reconocer una responsabilidad para evitar una sanción penal, un ingreso en prisión. Que nos reunimos el 30 de enero, te estuve explicando en qué consistía la conformidad penal, te estuve explicando que suponía un reconocimiento de hechos, de los delitos, y tú me diste autorización y me dijiste que el cómo y el cuándo, pues que ya lo hiciese yo. Y eso fue lo que hice. Yo sí te informé que la conformidad penal, lo que es la maduración, ya estaba en marcha, te informé que había un fiscal, te informé que había hablado con él. En este contexto, el 2 de febrero del año 2024, el señor don Carlos Neira manda el célebre mail donde comunica que su cliente está dispuesto a declararse culpable si consiguen llegar a acuerdo para una conformidad. Ese mail he respondido con otro mail del fiscal don Julián Salto, donde le dicen que están abiertos efectivamente a esa negociación de conformidad, pero que el juicio va para adelante. Todo esto seguía siendo algo totalmente secreto, pero el 21 de febrero del año 2024 estalla el caso Koldo. Es detenido el señor Koldo García. Detenido Koldo García, el hombre de confianza del exministro José Luis Ábalos. Se le investiga como miembro de una supuesta trama de corrupción por el cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia. Asesor del señor Ábalos, y comienza una investigación de un posible caso de corrupción que afecta a el Partido Socialista Obrero Español, y algo que es más importante, que es que el 29 de febrero esas investigaciones, o al menos algunos medios, salpican directamente a la esposa del presidente del gobierno, entre ellos Telemadrid, que abría así su informativo el día 29 de febrero del año 2024. Nuevas informaciones sobre el caso Koldo cercan al entorno personal de Sánchez. El Confidencial publica hoy que su mujer, Begoña Gómez, se reunió en varias ocasiones con el conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, y con el consejero de Globalia, Javier Hidalgo. Los empresarios buscaban su respaldo para nuevos proyectos de negocio en plena pandemia, cuando se adjudicaban contratos de emergencia. En esas, el 8 de marzo del año 2024, el fiscal Julián Salto recibe una petición de sus superiores jerárquicos para que les haga llegar la demanda que ha presentado contra el señor González Amador, porque el fiscal general del Estado, don Álvaro García Ortiz, quiere conocerla. En el juicio, el señor don Julián Salto ha dicho que preguntó por qué tanto interés en conocer la demanda contra un particular, y que le dijeron que es que porque ese don Alberto González Amador era el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso. Parecía en principio un fraude fiscal que se iba a investigar, un fraude fiscal más que se iba a investigar. Yo el 8 de marzo pregunto a qué viene este repentino interés de un asunto que en principio no nos sonaba que fuera de dación de cuenta, y me dicen que es que el implicado, el administrador de Más Cremona, el señor González Amador, pues mantiene. Yo lo desconocía, evidentemente no hay ningún dato ni en el expediente tributario ni en la denuncia nuestra que el señor González Amador mantiene una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esto se lo dice su decana, ¿verdad? Sí, me dice la fiscal decana. Sí, yo le pregunto porque supongo que ya habrá hablado con la fiscal jefe y yo le pregunto qué pasa. Entonces me comenta este asunto. De esta manera, el 8 de marzo del año 2024, el fiscal Julián Salto se lo pasa a la Fiscalía General del Estado, el 8 de marzo. El 12 de marzo del año 2024, el periódico digital El Diario.es hace público
el proceso de Hacienda contra el señor don Alberto González Amador, presentándolo como el novio de Isabel Díaz Ayuso. Todos los medios en general y Televisión Española en particular le dan gran énfasis a la noticia. Vamos con otro asunto que está cogiendo fuerza a lo largo de la mañana y es una información que publicáis, Raquel, en el diario.es. Este medio de comunicación publica hoy que la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, podría haber defraudado a Hacienda entre 2020 y 2021, valiéndose, añade este diario, de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla. Así figuraría según la publicación. Y aquí es cuando surge la primera sospecha de si ha sido la Fiscalía General del Estado la que se lo ha filtrado al diario.es por publicarlo pocos días después de recibir la filtración. Había un punto que dentro del sector periodístico jugaba en contra del fiscal, y es que en el diario.es uno de los principales directivos periodísticos del medio es el señor don José Precedo, a quien se atribuye una relación desde hace muchos años con el fiscal general del Estado, porque don José Precedo era uno de los periodistas gallegos que llevó a la cobertura de la catástrofe del Prestige en Galicia, y el fiscal general del Estado en ese momento era uno de los fiscales de medio ambiente que llevó la acusación popular del caso Prestige. Sin embargo, una cosa que ha quedado clara en el juicio es que acceso a esa demanda la tenían más de 200 personas, al parecer. ¿Intentaron ustedes averiguar si más personas el 7 de marzo habían recibido exactamente esa misma documentación? ¿Otras personas como cuáles? Pues mire, 499 personas con acceso a la carpeta guardia, 27 personas con acceso a la cuenta genérica de correo de la Secretaría Técnica, 30 personas de la Fiscalía Provincial, todas las personas con acceso a la herramienta de gestión SAFI, que son todos los fiscales de Madrid, y todo el personal del decanato de los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla, donde se registró esa denuncia. De hecho, casi sorprende que si tanta gente podía acceder a esa demanda, tuviera que pedírselo a la Fiscalía General del Estado, al fiscal Salto el 8 de marzo, si era tan fácil acceder a ella. Ignacio, al fiscal general del Estado, por un supuesto delito de filtración, cuando, claro, toda esa información estuvo en manos de decenas y decenas de personas. Así es. ¿Por qué no se investiga a las otras personas que tuvieron la capacidad de filtrar? Porque tenían esa información, porque esa información se sabe que estaba en sus manos. Pero aquí hay un punto del que se ha hablado poco y que llama mucho la atención, que es la declaración de la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso, el mismo 12 de marzo que el diario.es hace pública la difusión del caso. Pudiendo haberse desentendido de un caso que aparentemente solo implicaba a su novio, actúa en su defensa, en nombre de él, para hacer un alegato en contra de la Fiscalía, presentándolo como un organismo instrumentalizado en manos del gobierno y asegurando que su pareja no ha cometido ningún delito, que es más, no debe dinero a Hacienda y es Hacienda quien le debe dinero a él. Aquí no ha habido ni tramas, ni redes paralelas, ni nada de lo que se está intentando hacer desde la Moncloa, que me consta que desde primera hora está llamando también a las televisiones, pidiendo más madera y pidiendo generar o crear una trama donde hay una inspección fiscal a un ciudadano que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje. Es un ciudadano particular que está siendo asediado por todo el poder de un Estado porque es mi pareja. Es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros por fraude y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar por intereses. Y esto es algo que me llama poderosamente la atención porque se ha comentado poco. Si don Alberto González Amador, el 30 de enero, ya ha autorizado a su abogado a negociar una conformidad y, por tanto, a declararse culpable al menos de 2 delitos, ¿cómo es posible que su pareja hace una intervención aparentemente a nombre de él, diciendo que no ha cometido ningún error y que en todo caso el error, la irregularidad está en Hacienda? ¿No le había comentado el señor González Amador a su pareja antes de que ésta hablara públicamente del caso ante todos los medios de esta situación? ¿O sí se la había comentado y entonces se la estaba callando y entonces la propia presidenta estaba ocultando algo que tenía que saber, que por sentido común iba a saberse más tarde o más temprano? En una entrevista posterior, don Carlos Alsina reprochará a la señora Ayuso su actitud aquel día. Usted sí quiso hablar de este asunto. Y usted hizo una descripción del asunto que, en mi opinión, es una distorsión del asunto. Y entonces ahí, claro, ya estamos en un escenario distinto,
que es la señora Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ofrece una versión, esta es en mi opinión, distorsionada, sobre una cuestión que afecta a Alberto González Amador y que a partir de ese momento le afecta también a ella por la versión que está dando ella de este asunto. Hay una inspección fiscal que entiende que la sociedad de Alberto González Amador, él es administrador único, en 2 ejercicios fiscales, que creo que son el del 20 y el del 21, ha recurrido a falsear unos gastos que en realidad no ha tenido, por ahí viene lo de las facturas falsas, para poderse rebajar la cuota del impuesto de sociedades. Como supera los 120.000 euros en los 2 ejercicios, se considera delito fiscal, no una simple demora, delito fiscal. Y por eso pasa a la Fiscalía. Cuando usted dice que es... lo primero que dijo usted, creo recordar, que era que Hacienda le debía en realidad a Alberto González Amador 600.000 euros. Que es porque él intenta en un ejercicio posterior, lo que ve que no ha pagado en los ejercicios anteriores, pagarlo después, pero Hacienda ya le ha explicado que es que esas cosas no se pueden hacer así. Bueno, lo hago. Pero si cometo el error... si decide hablar del tema, tendrá que ser rigurosa con el asunto. Cometo el error de explicarlo. Y entonces... Tú cuando está haciendo la declaración de la renta, él, como hacen tantísimos autónomos, que está mal y suele quedar en una multa, no paga un impuesto correspondiente en el ejercicio que tocaba, que no lo oculta en la inspección, que se lo dice la propia inspectora y que él tiene interés en pagar. Y aún así, finalmente lo paga. Y paga además, y esto es el dinero que le devolvieron. Y eso fue todo lo que yo comenté. Algo es algo, pero lo que me llama la atención es que, al margen de que el relato que difundió la señora Ayuso era objetivamente un dato falso, como dice eufemísticamente el señor Alsina, distorsionado, lo que me llama la atención es, ¿no sabía la señora Díaz Ayuso al hacer esa intervención del 12 de marzo, que es del 30 de enero, la persona a la que estaba defendiendo ya había dado carta blanca para que su abogado negociara una conformidad? Llegamos a las 9 de la noche, 21 horas, del día 13 de marzo. El día siguiente de que se haya publicado la filtración de la demanda de Hacienda contra el novio de la señora Díaz Ayuso. Ese día 13 de marzo a las 21:20, el diario El Mundo, en su edición digital, publica una nota del señor don Esteban Urreiztieta donde informan que la Fiscalía había ofrecido un pacto de conformidad al señor González Amador, demostrando que han tenido acceso a la comunicación que mandó el señor Julián Salto al abogado señor Neira, que se supone que era confidencial. El diario El Mundo no menciona que esa información es respondiendo a un mail del abogado don Carlos Neira ofreciendo esa posibilidad, aunque es cierto que en el texto sí se recoge que estaría dispuesto a reconocer su culpabilidad. Una información del Mundo, empezó todo con una información del Mundo, por cierto, que se limitaba a reproducir un correo electrónico auténtico y absolutamente relevante, en el que el fiscal del caso le trasladaba a la defensa del novio de Ayuso que su asunto se acababa de judicializar y le decía textualmente: podemos llegar a un acuerdo si usted lo estima posible. Eso era inédito, eso era relevante, no se sabía en ese momento, no se había publicado que la pareja de Ayuso estaba en conversación, estaba en negociaciones con la Fiscalía, y eso provocó una reacción, desde mi punto de vista, irracional por parte de la Fiscalía, porque nada había dañino en esa información contra el Ministerio Público. No se sabe 100% quién le pasó la filtración al diario El Mundo de este asunto, aunque el Vox Populi periodístico se lo ha atribuido al jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid, el señor don Miguel Ángel Rodríguez, aunque el diario El Mundo lo ha negado. Pero el propio don Miguel Ángel Rodríguez, poco después de que el diario El Mundo publique eso, publica un tuit donde da un paso más a lo que ha dicho El Mundo. Dice que, sin mencionar en ningún momento que la primera oferta de conformidad ha partido del abogado del señor González Amador, dice que estaba a punto de firmarse una conformidad, que llegaron órdenes de arriba, es decir, de la Fiscalía General del Estado, y se paró toda la conformidad y se mandó todo a juicio. Un dato que no ha ratificado ninguna de las partes de este proceso. Nosotros publicamos que decía: la Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita 2 delitos fiscales mientras judicializa el caso. Y Miguel Ángel Rodríguez no tuvo ninguna participación en ella. Si nosotros titulamos por la Fiscalía, es que nos pareció que lo relevante es que en ese contexto de negociación el Ministerio Fiscal efectivamente invitase a un acuerdo. Por eso titulamos por ahí, a las pruebas me remito, de que era efectivamente lo relevante. 1 hora y pico después, Miguel Ángel Rodríguez, sin que nosotros tuviéramos ninguna participación en ello, llevó a cabo una manipulación de nuestra propia información.
Bien, si lo hizo así, eso es una responsabilidad suya en la que el mundo no tuvo ninguna participación. Lo cual no implica a que ese mismo día, en sus informativos de la noche, lo recogió Telemadrid. Hoy se ha conocido que la Fiscalía ofreció un acuerdo al abogado de la pareja de la presidenta Díaz Ayuso y luego dio marcha atrás por órdenes de arriba. Para ese momento hay otros medios que siguen haciéndose eco a lo que ha dicho don Miguel Ángel Rodríguez como voz populi, que también reitera que le consta que se han dado órdenes de arriba. En el juicio, cuando se le ha preguntado a don Miguel Ángel Rodríguez en qué se basaba para asegurar que le constaba que el fiscal había ordenado que no hubiera ningún tipo de acuerdo de conformidad en el caso González Amador, y ha dicho que era básicamente una deducción que había hecho y que él, como no es notario, no tiene obligación de tener verificado todo lo que dice. ¿Esto lo ha sacado usted de algún sitio? No, no tengo ninguna fuente. Es que yo soy periodista o trabajo en política. No soy un notario que necesite una compulsa. Vale, como mínimo, interesante. Pero en ese momento donde sueltan todas las campanadas es en la Fiscalía General del Estado, y eso que son pasadas las 9 de la noche del 13 de marzo. Y es que aunque son las 9:20 de la noche, el Fiscal General del Estado, nada más ver lo que ha publicado el diario El Mundo, decide que tiene que hacerse con toda la información del caso González Amador. Ahora ya no es la demanda, ahora quiere saber el contenido de los mails, quiere tener los mails que intercambiaron don Julián Salto y el abogado señor Carlos Neira. Llama a una subordinada, doña Pilar Rodríguez, y a la fiscal jefe de Madrid, doña Almudena Lastra, y les dice que quiere conocer esos mails, que se los envíen. Pero quien lo tiene es el señor don Julián Salto, que a esa hora, ese 13 de marzo, por la tarde-noche, está en un partido de fútbol. Se le hace salir del partido de fútbol para que se lo mande. Mientras toda esa petición de hacerse con los mails está circulando, La Sexta publica ya una primera filtración donde dice que le consta que esa petición de conformidad no ha partido de la Fiscalía, sino que ha partido del abogado. Esa información la firma el señor don Alfonso Pérez Medina en la web de La Sexta. Pasadas las 11:30, el fiscal Julián Salto se lo manda a la señora Pilar Rodríguez y a la fiscal jefe de Madrid. Y a pesar de que la fiscal jefe de Madrid, doña Almudena Lastra, es recelosa, doña Pilar Rodríguez se lo manda al fiscal general del Estado. Pasadas las 11:30 de la noche. Y en cuanto colgué, llamé a Pilar Rodríguez, claro. ¿Y qué le dijo doña Pilar? Y entonces me dijo, le dije, acabo de hablar con Julián y ya me ha dicho que nos ha mandado los correos. Y entonces cuando me... Sí, yo ya se los he mandado al fiscal general, claro, yo me quedé pasmada. ¿Y le dijo usted, Pilar, por favor, para qué le pasas los correos, los van a filtrar? Es que a esas horas no sé yo si era el momento de andar mandando correos. ¿Le dijo lo que he dicho? Se lo dije literalmente, Pilar, los van a filtrar. Y además dije, por favor, Pilar, no hagas nada, porque ya cuando había hablado con ella dije, deja que me ocupe yo, porque ella me dijo, me está llamando Álvaro a la vez. Dije, Pilar, si yo lo entiendo, que te llama Álvaro, que es el fiscal general, y por supuesto tienes que atender lo que te llama el fiscal general, pero es que acabo de hablar con él y hemos quedado que hago yo la nota que me ocupo yo de hacer la nota de prensa. Y dije que se fuera a su casa, porque creo que estaba en el despacho, que se fuera a su casa y que no hiciera nada. Nada más. Se lo dije varias veces. Pero aún más curioso es que el fiscal general del Estado había mostrado, solo unas horas antes, una ansiedad malsana por recibir el documento, tanto que el fiscal general del Estado le amargó un partido de Champions al buen Julián Salto. Toda esta peripecia ya se la hemos contado. Lo del Atlético de Madrid contra el Inter. Emocionantísimo partido que no le dejaron ver a Julián Salto, porque le urgía tanto tener el documento, el correo confidencial, en el que el abogado del novio de Ayuso le proponía a la Fiscalía reconocer 2 delitos para alcanzar un acuerdo de conformidad, tanto le urgía que le amargaron al partido, lo sacaron continuamente cuando estaba emocionantísimo. Bueno, repasen lo que fue aquella noche. Bueno, el otro día Manuel Jauregui hizo un ejercicio interesante, ¿no? Que es cotejar las horas de los mensajes y las comunicaciones con el transcurso del partido. Y desde luego no hay derecho, hombre, si uno es colchonero y Julián Salto pues es un buen aficionado, que le arruinen un partido tan emocionante, pues fíjense hasta dónde llega la ansiedad. No se lo manda al correo oficial de Fiscalía General del Estado, se lo manda a su correo personal. Pide don Álvaro García Ortiz que se le mande a su cuenta de Gmail personal. Se lo manda pasada las 11:30. Y a las 23:50, don Miguel Ángel Campos lo publica en la web de la cadena SER.
Y esto es muy importante porque en la web de la cadena SER se incluyen entrecomillados. Y esto era muy importante porque acreditaba de que el propio don Miguel Ángel Campos había podido acceder al correo del señor Carlos Neira y había leído la carta donde el señor Neira ofrecía que su cliente se declarara culpable. Una noticia muy importante respecto al novio de Isabel Díaz Ayuso porque, en fin, deja en el aire todo el argumento de la presidenta de la Comunidad de Madrid de que todo esto era una persecución, que iban a por ella y demás, que no había por dónde cogerlo. Bueno, es que resulta que el novio de Ayuso, el abogado del novio de Ayuso, ofreció a la Fiscalía llegar a un pacto en el que él se declarara culpable para evitar el juicio. Miguel Ángel Campos, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Información a la que ha tenido acceso la cadena SER. Correo electrónico de Carlos Neira, el abogado de Alberto González, en el que se observa que es la propia defensa del novio de Ayuso quien propone a la Fiscalía de Madrid un pacto, un acuerdo de conformidad para saldar esa deuda con Hacienda. Un acuerdo de conformidad que implicaría asumir la condena por 2 delitos fiscales y pagar la cantidad adeudada. Unos delitos fiscales que en ese correo electrónico se expone que ciertamente se producen. Es decir, que Alberto González, el novio de Ayuso, admitiría la comisión de 2 delitos fiscales por un total de 350.000 euros. Ese sería el relato, el correo electrónico que obra en poder de la cadena SER, que explicaría que ha sido la defensa de Alberto González Amador quien ha propuesto a la Fiscalía alcanzar un acuerdo de conformidad que evite la celebración del juicio. También el diario.es, en una nota especial que firma el propio don José Precedo, informa de la propuesta del abogado y también incluye entrecomillados. Y también lo hace una nota del diario El País del señor don José Manuel Romero, como lo acabará haciendo una actualización en la nota de La Sexta. Pero tú no has mostrado ya tu disposición a declararte culpable, ¿no has asumido ya de alguna manera que hay un hecho delictivo que asumes? En el correo lo está expresando, dice, te cito textualmente del correo, delitos fiscales que ciertamente se producen. Está asumiendo la defensa del novio de Ayuso que efectivamente cometió esos delitos fiscales por los años 2020 y 2021 y ofrece a la Fiscalía la posibilidad, el ruego de que no se celebre el juicio. Con lo cual había 4 medios de comunicación, El País, la cadena SER, La Sexta y el diario.es, que habían hecho público, entrecomillados, de la carta del señor Carlos Neira justo después de que el fiscal general del Estado la hubiera recibido. Aunque luego en el juicio ellos han declarado una cosa muy importante a la que luego haremos referencia. Pero en ese momento parecía que había una relación muy estrecha entre Fiscalía General del Estado y estos medios de comunicación. Y una prueba de ello es que en la intervención que hace en la cadena SER el señor don Miguel Ángel Campos ya adelanta que va a haber una nota de prensa de la Fiscalía de Madrid desmintiendo todo lo dicho por el diario El Mundo y el señor Miguel Ángel Rodríguez, a pesar de que los responsables de hacer esa nota, según han declarado en juicio, ni siquiera en ese momento aún habían decidido hacerla. Según fuentes jurídicas, la respuesta de la Fiscalía ha sido que eso se debe dilucidar en el juicio y que entonces será tiempo de mirar o no la adopción de algún tipo de acuerdo. La Fiscalía de Madrid prepara a esta hora un comunicado que será conocido en las próximas horas. Lo de la web, que de hecho yo lo oí en Hora 25. Como a I20 o así, Miguel Ángel Campos salió el adelanto ese que hacen antes de entrar en su momento en Hora 25, que fue el que anunció que dio el contenido de los correos y además es que dijo que nos quedamos impactados, por eso me mandó Íñigo. La Fiscalía en estos momentos prepara una nota. Algo que usted no sabía. No. De hecho, que era la que la iba a preparar, ni Íñigo ni yo la estábamos preparando, con lo cual nos quedamos los dos. El periodista de la SER sabía que la Fiscalía estaba preparando una nota antes de que la responsable de hacer la nota lo supiera. ¿Qué cosas pasan, Rebeca? En la mañana del 14 de marzo del año 2024, la fiscal jefe de Madrid recibe la orden del fiscal general del Estado de que haga una nota en nombre de la Fiscalía de Madrid desmintiendo todo lo que ha dicho el diario El Mundo y el señor Miguel Ángel Rodríguez. Según la declaración de la fiscal jefe de Madrid, la señora Lastra, ella ya estaba muy molesta porque entendía que se estaban produciendo filtraciones por motivos políticos, mientras que el fiscal defiende que él solo quería defender la verdad. No, lo primero que me entra es una llamada a las 9:10 de la mañana, creo, del fiscal general del Estado.
¿Y qué le dice? ¿La coge o no? Sí, le cogí la llamada, creo que no le di ni los buenos días. Le dije, has filtrado los correos. ¿Y qué le dijo? Eso ahora no importa, hay que sacar la nota cuanto antes. Íñigo no quiere, ya me dijo que Íñigo no quería sacar la nota y que había que la nota tenía que salir ya. Ese día, 14 de marzo de 2024, había algo muy importante, que es que había un debate parlamentario en la Asamblea de Madrid. Ese día, 14 de marzo, esa mañana, el secretario general del PSOE en Madrid, el señor don Juan Lobato, recibe en su WhatsApp una copia literal, un pantallazo íntegro del mensaje que mandó el abogado don Carlos Neira el 2 de febrero. Algo que todavía no ha publicado ningún medio, porque se habían publicado entrecomillados, pero nadie ha publicado literalmente el mensaje entero a modo de pantallazo. Se lo envía a doña Pilar Sánchez Acera, la número 2 del señor don Óscar López, que en ese momento todavía es ministro, lo que podríamos llamar una fontanera de la Moncloa, y le dice que lo tiene que sacar en el debate parlamentario de ese día. ¿Cómo le había llegado ese pantallazo a doña Pilar Sánchez Acera si todavía no lo había publicado en ningún medio de comunicación? Podría pensarse que se lo había filtrado la Fiscalía, que tanto interés había tenido la noche anterior en hacerse con esos mensajes. El señor Lobato, que aparte de líder del PSOE en Madrid es técnico de Hacienda, dice que eso puede ser ilegal si no está claro de dónde ha salido ese pantallazo, porque podría pensarse que lo ha filtrado la Fiscalía. Y dice que él no lo va a sacar en el debate si antes no lo publica ningún medio de comunicación. A él le enviaron desde la Moncloa el pantallazo de un documento confidencial de un contribuyente para que lo utilizara en la Asamblea de Madrid contra Isabel Díaz Ayuso. Porque resulta que el contribuyente era el novio de Isabel Díaz Ayuso. Cuando recibió el documento, se activó el instinto del técnico de Hacienda que le dijo, oye Juan, esto es la conciencia, oye Juan, que la difusión de esto es ilegal. Y la conciencia del delito fue lo que le llevó un tiempo después a protegerse, llevando sus conversaciones al notario. Pasados unos minutos, es publicado por elplural.com, el medio digital socialista que en ese momento dirigía a doña Angélica Rubio. Y después de que haya sido publicado, el señor Lobato lo saca en el debate en la Asamblea de Madrid, diciendo que ya lo han sacado todos los medios. Ese pantallazo lo publica por primera vez el Plural, cuando Pilar Sánchez Acera se lo envía para vencer el escrúpulo legal de Juan Lobato, que necesita que lo haya publicado un medio antes de poder mostrarlo en la Asamblea sin incurrir en una revelación de secretos. Esto es la famosa triangulación, ¿no? Pilar Sánchez Acera le envía el documento a Lobato y le dice, oye, fíjate esto. Pues mira, en la pregunta en la Asamblea se lo sacas y le dices, ¿quién miente? A Isabel Díaz Ayuso. Juan Lobato es consciente de que eso es ilegal, y entonces le dice, ¿pero quién ha publicado esto? ¿De quién te lo ha enviado? Y dice, bueno, espera. Se lo envía al Plural, el Plural lo publica y dice, ya está publicado, ya puedes enseñarlo en la Asamblea. Esa es la triangulación. ¿Cómo se responde a la corrupción? Pues sin victimismo, señora Ayuso. No se respeta, señora Ayuso, no se respeta ni a usted misma. Ataca a los profesionales de la agencia tributaria, de los juzgados, de las fiscalías. Se aprovecha de bienes de lujo que han sido adquiridos presuntamente con dinero defraudado a todos los españoles. Y miente, señora Ayuso. Miente. Ayer mintió usted y hoy tenemos en todos los medios de comunicación. En realidad, lo que es literalmente el pantallazo, solo lo había sacado uno, el Plural. Y hoy tenemos en todos los medios de comunicación la prueba de la mentira, el reconocimiento de que sí hubo delitos y que por lo tanto usted mintió. Esto sí que es salvaje, su mentira y el fraude que rodea cada vez más a su figura, señora Ayuso. Eso sí que es salvaje. La mentira y el fraude, eso sí que es salvaje. Mira. Sigue sin quedarnos claro si Ayuso lo sabía, en ese caso, si lo sabía, ¿desde cuándo? Es en ese momento cuando por fin se difunde un comunicado en Fiscalía General del Estado, que es atribuido a Fiscalía General de Madrid, donde confirman todo lo que ya se ha publicado, que es que el novio de Ayuso estaba dispuesto a declararse culpable. La Fiscalía ha emitido hoy un comunicado desvelando conversaciones con fechas e incluso con las horas de los contactos mantenidos con el abogado. Dice la Fiscalía en esta nota enviada a los medios que el único pacto que existe en este asunto es el que propuso el abogado de la pareja de Ayuso el pasado 2 de febrero. En un correo electrónico, según el Ministerio Fiscal, Alberto González reconocía 2 delitos contra la hacienda pública. El caso es que en algunos de esos correos, de los que la Fiscalía ha desvelado fecha y hora, el Ministerio Público asegura que el hecho de que haya más denunciados no es un obstáculo para alcanzar un acuerdo. El comunicado de la Fiscalía incluye entrecomillados directos de las partes donde dice está dispuesto a reconocer que ha cometido 2 delitos,
Y por tanto, la Fiscalía está validando así la filtración y permitiendo que a partir de ese momento todo el mundo pueda referirse al novio de la señora Díaz Ayuso, al señor González Amador, como el delincuente confeso, aunque nunca se llegó a firmar la conformidad. Un delincuente confeso, que es la pareja de la señora Ayuso. El defraudador confeso, Alberto González Amador, me advierte de una querella por llamarle defraudador confeso. Pero es aquí cuando comienza la segunda parte de esta batalla, porque el señor González Amador presenta una demanda contra el fiscal general del Estado por considerar que ha desvelado información reservada suya. El 20 de junio se le filtra al diario El Mundo las conversaciones que tuvo el señor García Ortiz con la señora Almudena Lastra, la fiscal de Madrid, la noche del 13 de marzo del año 2024. Los problemas en la Fiscalía aumentan hoy al conocerse los mensajes del fiscal general del Estado a la fiscal de Madrid en el caso de la posible revelación de secretos contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. En los mensajes de WhatsApp que García Ortiz envió a la fiscal presionándola para que publicara la nota de prensa con información confidencial, el fiscal general afirma que publicar el comunicado era imperativo para ganar el relato. Sucedió el pasado 14 de marzo. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, fue presionada por el fiscal general del Estado. A través de mensajes de WhatsApp publicados hoy por el diario El Mundo, Álvaro García Ortiz le dio la orden repetidas veces para que emitiera una nota con datos reservados personales de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ya tenemos la nota consensuada con Pilar y con Birna, que Íñigo la dé cuanto antes. Almudena, la nota está correcta en fechas y contenido, hay que sacarla. Si tardamos, se impone un relato que no es cierto y parece que los compañeros no han hecho bien su trabajo. Los mensajes de texto se suceden durante 34 minutos. El fiscal general insistía con fuerza, es imperativo sacarla, la nota. Nos están dejando como mentirosos. Almudena, no me coges el teléfono. Si dejamos pasar el momento, nos van a ganar el relato. La actuación de los compañeros y de la Fiscalía es impecable y hay que defenderla. En noviembre de 2024 se filtra al ABC que el señor don Juan Lobato cogió toda su conversación de WhatsApp con la señora doña Pilar Sánchez Acera y la dejó ante notario para que constara en acta que él había tenido reservas en difundir ese pantallazo hasta que no estuvo publicado en ningún medio de comunicación antes. El diario ABC ha revelado que el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, recibió en su móvil el correo electrónico en el que el abogado del novio de Ayuso negociaba con la Fiscalía. Eran datos privados de un contribuyente. Y lo interesante es que ese mensaje llegó desde Moncloa. A mí lo que me llega es el mail. Claro, por eso digo, ¿esto de dónde viene? Porque si me llegara una noticia, pues ya sé de dónde viene la noticia. De lo que solo cabía deducir que el señor Lobato temía la posibilidad de que difundirlo fuera ilegal. Y si temía la posibilidad de que fuera ilegal es porque pensaba que venía de Fiscalía General del Estado. Porque si el origen del documento hubiera sido distinto al que se me dijo, esto hubiera supuesto, además de que se me mintió, que eso es lo de menos, hubiera supuesto un intento de que fuera yo quien hiciera público ese documento con origen posiblemente irregular y con las consecuencias legales y políticas que eso hubiera tenido para mí y también para el Partido Socialista de Madrid. Mientras que el señor Lobato había dejado consignados sus WhatsApps ante notario, la señora Pilar Sánchez Acera había borrado todos los suyos y había cambiado de móvil. Cuando el juez que lleva la investigación del caso, el juez Hurtado, le pide al fiscal general del Estado que le dé acceso a sus teléfonos móviles para ver sus mensajes entre el 8 de marzo y el 14 de marzo, los días de las dos filtraciones, el fiscal general del Estado comunica que ha borrado todos los mensajes que se produjeron en ese periodo por motivos de seguridad. Y también ha borrado su cuenta de Gmail, donde se recibió los correos inicialmente. El móvil de Álvaro García Ortiz aquellos días ha sido borrado. No aparece ningún mensaje los días de la filtración. ¿Qué le parece que el fiscal general del Estado borrara todos los mensajes de su móvil el mismo día en el que se anunciaba el inicio de la investigación contra él? Se lo he comentado y se lo he explicado anteriormente a su compañera. Confianza absoluta al fiscal general del Estado. El presidente del Gobierno, desde Bruselas, despreciaba anoche el borrado de los mensajes y proclamaba la inocencia del fiscal general porque no se han encontrado pruebas en su móvil. ¿Quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? Porque ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión, sin pruebas, con falsas acusaciones, con bulos y desinformación. A ti te están acusando de una filtración de correos electrónicos y tú borras de forma compulsiva 2 teléfonos móviles, la plataforma, la nube, tu correo electrónico personal. O sea, era como ya adictivo, era una cuestión adictiva, ¿no?
adicto al borrado, o sea, de una forma compulsiva. Yo creo que el fiscal general del Estado hizo bien al borrar su correo electrónico, por una razón, porque en ese correo electrónico están todas las investigaciones bajo secreto, incluso las que no debe conocer ni la Guardia Civil, ni la Policía, ni el Supremo. ¿Por qué? Porque ahí están, por ejemplo, los casos de corrupción policial. Y hay varios guardias civiles imputados. ¿Es prudente por parte del fiscal general del Estado borrar todo y garantizar que nada de esto llegue se filtre? Pues sí, yo creo que es prudente. Eso es una opinión. Llegamos al juicio, que es una estupenda manera de comprobar la neutralidad de las televisiones públicas. Por ejemplo, en Telemadrid, después de emitir las declaraciones del señor González Amador, el presentador comenta que el señor González Amador tiene más razón que un santo. Me ha destrozado la vida el punto de inflexión en el cual el fiscal general del Estado saca esa nota. Y de esa nota se deriva todo. Es el origen, es la raíz, por la cual yo estoy indefenso, sin presunción de inocencia y muerto jurídicamente, socialmente y económicamente. Lo que puede pasar es, o me voy de España o me suicido, porque el dinero que llevo gastado, el destrozo personal, etcétera, me amparan dos cosas: la razón y la verdad. Y la verdad me ampara porque yo la conozco y la tengo. Yo no la he tenido que borrar. De hecho, a lo mejor, si él no hubiera borrado la verdad, yo podría demostrar mi razón. ¿Cómo lo veis? Yo, personalmente, me parece que tiene este señor más razón que un santo. Me parece que tiene este señor más razón que un santo. Es una afirmación que sin duda denota una gran objetividad. Paralelamente, cuando declara la fiscala, doña Almudena Lastra, y a pesar de ser una fiscala del grupo de los fiscales progresistas, claramente declara en contra del señor fiscal general de Estado, señor García Ortiz. ¿Qué tipo de nota hubiera bastado para neutralizar esa información incorrecta? Cualquier información que nos supusiera desvelar la estrategia de defensa de un investigado en una causa penal. Es que yo no veía la necesidad de dar tanto detalle, sencillamente con haber dicho que había habido una conformidad porque se había dirigido a nosotros el abogado, no había que dar más explicación, como son la mayor parte de las conformidades. Es decir, hubiera bastado con señalar la información es falsa. Eso es. El procedimiento, en su caso de conformidad, seguiría los cursos. Que se ha seguido es el que se sigue habitualmente en las conformidades penales. Y la información y no que se ha dado transmitido, ninguna instrucción para que se retire por ningún superior del fiscal del caso. Es que era tan sencillo como decir eso, no había que, a mi juicio, no había por qué decir si había reconocido o no había reconocido los hechos. En Televisión Española consideran que quien tendría que ser investigada es ella. Escuchando a los fiscales y sobre todo escuchando a la fiscal Lastra, yo, Mateo, me pregunto por qué no se le ha investigado a ella. Si estaba en las conversaciones del 13 de marzo, si accedió a esos correos, a esa información, antes que el fiscal general del Estado, ¿por qué no se está investigando a la fiscal Almudena Lastra? En el juicio ya hay una anomalía, que es que el fiscal general del Estado está siendo juzgado siendo todavía fiscal general del Estado. Por eso, el Ministerio Fiscal actúa como abogado defensor del fiscal. Cabría preguntarse si en la posición del Ministerio Fiscal podía estar influida por el hecho de que el fiscal general del Estado siguiera siendo su jefe. Y aquí quien se vino arriba fue el que lleva el Twitter de la cadena SER, que saca unas imágenes del fiscal general del Estado siendo aplaudido por un grupo de personas y asegura que es el fiscal justo tras salir de la primera sesión del juicio que ha sido aplaudido a la salida del Supremo. Luego ya le aclararon que ese vídeo, aparentemente filtrado por Fiscalía, había sido no en el Supremo, sino antes de declarar cuando iba para allá, saliendo de su despacho en Fiscalía por sus compañeros fiscales de su equipo. La SER no borró el tuit inicial, que había tenido más de 1 millón de retweets, sino que puso un segundo tuit con la corrección que apenas tuvo unos 100.000 visionados. Pero el principal bote salvavidas que tuvo el fiscal general del Estado en el juicio fueron los periodistas de los medios progresistas que se hicieron eco de la información la noche del 13 de marzo. Porque el relato era que qué casualidad que justo después de que el fiscal Salto mande los correos al fiscal general del Estado, 4 medios de comunicación hacen noticias que recogen los entrecomillados de esos correos. Los 4 periodistas comparecen y aseguran que no ha sido el fiscal general del Estado quien se lo dio y que además ellos ya lo tenían desde antes. Unos dicen que lo tenían desde horas antes y otros desde días antes. Sabemos en las redacciones que publicamos esa información, lo que sabéis en la SER, lo que sabemos en el diario, lo que saben en El País, lo que saben en La Sexta, es que la fuente no es esa persona que está sentada en el banquillo, que es el fiscal general del Estado. Lo sabemos a ciencia cierta. En otros casos nosotros hablamos de temas con información lateral, con información secundaria. Aquí no, aquí nosotros somos actores principales. Sabemos perfectamente cómo llega esa información, cuándo llega esa información, de qué manera y sobre todo a través de qué persona.
Con lo cual, para mí, todo esto es un proceso literalmente kafkiano, como el proceso de Kafka. En 22 años de carrera, Álvaro García Ortiz no me ha pasado un papel nunca. Y nunca es nunca. Y aquí tengo un dilema moral bastante gordo, que tenemos todos los periodistas muchas veces, que es que yo sí sé quién es la fuente de esta historia. La sé. No la voy a decir por secreto profesional. Bueno, una cosa es que no la diga, pero otra cosa es que no nos amenace con que la sabe. Porque... No, yo digo que no amenazo a nadie. Digo que está el dilema moral de que hay una persona a la que se le pide cárcel que yo sé que es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo decir mi fuente. Es un dilema moral, no es ninguna amenaza. Vale, pues así lo entiendo. Los miembros del gobierno y los medios afines sostienen que las sesiones del juicio, en especial por el testimonio del señor Precedo, ya acreditan que el fiscal general del Estado va a ser declarado inocente. Por supuesto que cree en la inocencia del fiscal general del Estado y tras lo escuchado y visto esta semana, más aún, la verdad se acabará imponiendo y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente. ¿Esa fuente a la que está usted haciendo referencia es el fiscal general del Estado? No. ¿Cómo es posible, Jordi, que este caso haya llegado a juicio teniendo a tantos periodistas declarando ante el juez que ellos tuvieron el correo horas antes, accedieron a esa información, digamos, horas antes? Uno de ellos incluso dice un día antes e insistiendo en que su fuente no fue el fiscal general del Estado. Es que no puedo entender cómo hay un montón de periodistas que dicen que tuvieron el correo antes. Ayer salieron en tromba como si fueran estorninos diciendo... aquí se debería de acabar el juicio. O sea, porque esto ha sido tan contundente visto que para sentencia. Ya está, visto para sentencia. Paren ya. Porque ha salido un periodista diciendo, yo sé que no ha sido, pero no puedo decir quién ha sido, pero lo sé. Y eso les parece una prueba contundente. Entonces, claro, yo estaba leyendo eso y decía, no puede ser, no me lo puedo creer. Pero no, había un montón de gente diciendo y discutiendo, no, vas a saber tú más que... Eso sí, no aportan ningún tipo de prueba, pero consideran que su testimonio tiene suficiente valor para que quede claro que es inocente, porque ellos dan su palabra de que lo tenían ya desde antes. De hecho, hay periodistas como el señor Javois o el señor Garea que consideran que ya con esos testimonios el fiscal tiene que ser absuelto. Hay muchos periodistas, cada uno de su padre y de su madre, que han dicho que tenían el documento antes que el fiscal general del Estado, ¿no? 3, 4, no vamos a hablar ahora, y luego también varios el contenido. Si toda esta gente está mintiendo, si el fiscal general del Estado es condenado, supongo que se les tendrá que deducir testimonio falso, ¿no? Por haber mentido en el Tribunal Supremo. Es decir, el escándalo que se puede producir con este tipo de cosas es tremendo. Si el fiscal es condenado, se está infiriendo, con la palabra de moda, que esta gente ha mentido. Están diciendo que esta gente ha mentido. Es impresionante que se pueda pensar que esta gente que lleva décadas trabajando comprometa su carrera profesional y su prestigio para salvar el culo de un fiscal general del Estado que probablemente dentro de 2 años o de 3 años estará en otro lugar. Lo que más se ha podrido a la vista de todo el mundo ahora ha sido el periodismo. O sea, ver a esta gentuza inventando periodistas, digamos, de un supuesto prestigio. Yo se lo oía a Javois, digo, y este hizo el himno de la 10ª. Pero ¿cómo que un tal Precedo, Porcedo, no sé cómo se llama, y un tal Romero, Javier Negre a su lado, es Aristóteles? Estos son los que su prestigio profesional decía, ¿cómo se van a jugar? Primero, prestigio no tienen ninguno. Han mentido como bellacos diciendo que tenían una cosa que evidentemente no tenían, porque no podían tener, que la tenían hace días y que se la habían guardado. Y luego que tenía un problema de conciencia, decía uno de estos. Decía, señoría, tengo un problema de conciencia. Es que claro, yo sé que es inocente, pero no puedo revelar mis fuentes. ¿Cómo que no puedo revelar tus fuentes? Pero si hasta el secreto de confesión, el Papa dice que para evitar una muerte injusta, lo reveles. Bueno, pues pero han quedado... En este juicio concreto, la clave está en la persona que le pasó a la redacción de la SER, a la de La Sexta y a la del diario.es esa información. Es eso lo que se está investigando, no otra cosa. Y evidentemente, en la redacción de la SER, en la redacción del País, en la redacción de La Sexta y en la del diario.es sabemos perfectamente quién fue, al menos nuestra fuente. A lo mejor hubo varias, no lo sabemos. Pero desde luego yo sé quién fue la fuente que pasó esta información al diario.es y sé a ciencia cierta, no como opinión, que no fue el fiscal general del Estado. Y aquí hay varios puntos que merecen reflexión. Punto número 1. El hecho de que el fiscal general del Estado no haya sido físicamente quien se lo ha dado a ellos, no significa que pueda ser alguien que tenga algo que ver con el fiscal general del Estado. Asumo que muchas veces las filtraciones no las hará directamente la autoridad, sino algún intermediario. Pero pongamos que tienen razón y lo tenían ya desde antes. 4 medios de comunicación, el diario.es, El País, La SER, La Sexta, tienen la información de que el novio de Díaz Ayuso
se ha declarado culpable a su abogado y no la publican? A mucha gente en ese juicio, sobre todo por parte de la acusación, no le cabe en la cabeza ciertos procedimientos periodísticos. ¿Cuántas veces te ofrecen un documento, te dan una noticia y una fuente de la máxima confianza con la que llevas trabajando 10 años te pide por favor que al final no lo saques porque se ha asustado, porque hay datos que no quieres que se publiquen? Pero decir, como han hecho no solo los periodistas del diario.es, sino los periodistas de 5 medios distintos, que tuvimos acceso a esa información antes que el fiscal general, es un hecho. Lo que no es creíble es que tú recibas ese mail, que sabes que es oro puro si eres Ignacio Escolar, recibes ese mail que es oro puro y dices, bueno, lo voy a guardar unos... Lo meto en un cajón, lo meto en un cajón. Porque no total, voy a publicar el exclusivón de mi no vida. Porque para que vamos a esperarnos un poquito. Vamos a esperarnos un poquito. ¿Qué prisa tenemos? ¿Qué prisa hay? ¿Qué prisa hay? Pero casualmente, los 4 deciden difundirla justo después de que el fiscal general la haya recibido. Oye, la tenían todos antes, pero justo la difunden después de que lo haya recibido. Ya es mala suerte para el fiscal general del Estado. Que el destino ha querido que parezca culpable que, habiendo 4 medios de comunicación que tenían la información antes de que él la recibiera, deciden hacerla pública después de que la haya recibido. Para que parezca que lo ha hecho él. Si de verdad no ha sido él, tendrá que colegir al señor fiscal general del Estado que el destino estaba en su contra. Y dirán ustedes, ¿y por qué le estáis dando tanta importancia a los periodistas? Pues porque hay compañeros, un nutrido grupo de compañeros, no uno ni dos, que accedieron horas antes de que accediese el fiscal general del Estado, o al correo en sí, al correo, o a lo que decía el correo. Es decir, que alguien les dijo, pues mira lo que dice el correo, no te doy el papel, pero míralo. Entonces, si estos compañeros accedieron a ese correo, al contenido de ese correo, horas antes que el fiscal general del Estado, y no se lo dio el fiscal general del Estado, tenemos 2 cuestiones sobre la mesa. Una, que había más gente filtrando ese correo, que se lo filtraron a la prensa antes, eso es fundamental, y que la fuente de la filtración era otra. Es que yo sí sé quién es la fuente de esta historia, la sé. Digo que está el dilema moral de que hay una persona a la que se le pide cárcel que yo sé que es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo decir mi fuente. Yo sé la fuente. Yo sé que el fiscal general es inocente. Pero ahí te jodas. Entonces este dilema moral que nos planteaba este periodista es absolutamente falsario. O sea, él puede perfectamente proteger la identidad de su fuente aportando ese mail que recibió y que puede tachar perfectamente, que alguien, yo que sé, un notario, me lo invento, certifique que ese mail es cierto, que se recibió en esa fecha, que se recibió de esa persona de esa manera, protegiendo su identidad. Puede aportar todas las pruebas que se le aportaron. Quiero decir, hay muchas maneras de proteger a la fuente y al mismo tiempo dejar claro que lo que tú dices es cierto. Lo que no es, desde luego, ese derecho es un acto de fe. No se nos puede exigir que porque entonces es que sería tan fácil descongestionar la justicia como llevar periodistas a todos los juicios. Comparecieron como testigos algunos periodistas, algunos de los que durante aquellos días publicaron informaciones sobre el presunto fraude fiscal del novio de Ayuso o sobre el correo en el que su abogado se ofreció para un acuerdo de conformidad. Uno de ellos decía, no, yo ya tenía el documento desde hacía semanas, a pesar de la mora en la publicación de la información. Claro, ¿saben lo que pasa? Que lo que los periodistas declaran para proteger a sus fuentes no es un hecho demasiado relevante. Incluso si lo que declaran no se compadece ni con la lógica más básica. Ninguno de los 4 medios dice quién fue el que se la filtró. Dejan claro que no es el señor García Ortiz, aunque si hubiera sido tampoco lo podrían decir por secreto profesional, aunque uno de ellos, don José Manuel Romero, señala abiertamente a la señora Lastra sin mencionar su nombre. Empiezo a trabajar desde primera hora de la mañana con distintas fuentes relacionadas con el caso, siempre fuentes de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Quiero que quede esto claro desde el principio. Pero aún quedaba un testimonio. Los periodistas no podían decir quién era porque pueden acogerse a secreto profesional. Pero doña Pilar Sánchez Acera no es periodista. Ella no puede acogerse a secreto profesional. Por tanto, ella sí tendría que decir, por obligación de decir la verdad, quién le pasó a ella el pantallazo del correo la mañana del 14 de marzo. Que es lo que dice ella, que lamentablemente no se acuerda. A mí me viene de un medio de comunicación. ¿De cuál? Pues es lo que no puedo recordar. No puede recordar. No puedo recordar. Los medios de comunicación no tienen WhatsApp. Los periodistas sí. Sí. ¿Qué periodista? Bueno, no puedo recordar de qué medio era el periodista que me realiza ese envío. Pasaron 8 meses desde que yo
en una mañana del 14 de febrero hago un envío al señor Lobato, hasta que él, el 24 de noviembre, me realiza me hace una llamada en la que me dice que esa conversación en cuestión la había llevado a un notario. De hecho, yo le pregunto que cuál era la conversación, porque no pensaba que me iba a llevar una conversación que durante 8 meses no me dijo nada. Y eso es por lo que en 8 meses no he podido, o sea, ya me había olvidado, la verdad, que bastante del tema, y luego no he podido comprobar quién fue la persona. Ya lo he comentado, que cambié de puesto de presidencia, del gabinete de presidencia al ministerio, y ahí tuve un cambio de terminal. Interesante elección de palabras, el no puedo acordarme. Cualquiera pensaría que iba a decir no puedo decirlo. Sí dice que fue un medio de comunicación. Es decir, que a Moncloa se lo firma un medio de comunicación. No que Moncloa filtra medios de comunicación, sino que medios de comunicación filtran a Moncloa. Es algo como mínimo original. Porque lo normal es que sea el fontanero el que filtra al periodista, no el periodista al fontanero. Hablamos de documentos que no se habían publicado. Aquí se ha invertido el flujo de la filtración. Pilar Sánchez Acera no es periodista y por tanto no puede acogerse a un secreto profesional. De ahí que para proteger a su fuente acudiera a una combinación obstructiva como la amnesia selectiva y el borrado en las comunicaciones. Comienzan a fabricarse dos argumentarios. El argumentario del Partido Socialista, que es decir, no hay pruebas, porque todo lo de las filtraciones son suposiciones, pero eso no son pruebas, y el argumento del Partido Popular, que sería decir, los indicios son suficientes para condenar. Estos argumentarios quedarán desfasados porque al final la sentencia del Supremo no ha entrado en las filtraciones a medios de comunicación, ha entrado únicamente en el comunicado, y es que dado en el comunicado hay entrecomillados, y la responsable de escribir ese comunicado ha reconocido en el juicio que se lo dictó el fiscal general del Estado. Esta propuesta de conformidad realizada por el letrado defensor reconocía la autoría del señor González Amador en la comisión de 2 delitos contra la hacienda pública por el impuesto de sociedades. Para redactar este párrafo, usted no podía hacerlo sin tener el email, ¿no? Me lo pudo dictar y me lo dictó el fiscal general. Se lo dictó el fiscal general. Claro. Desde ese momento, el señor fiscal general del Estado ha reproducido información reservada. Y aunque él diga, bueno, pero lo habían hecho antes medios de la comunicación, y así, pero los medios de comunicación no son funcionarios que tengan obligaciones de no relevar información reservada, y el fiscal general del Estado sí. El fiscal general del Estado considera que por encima de su papel de custodio de documentos confidenciales está su papel de defensor de la verdad. Por tanto, el debate jurídico aquí sería ese. ¿Qué es más importante para un fiscal general del Estado? ¿Defender la verdad, aunque ello suponga exponer información reservada, o debe anteponer su obligación de custodiar la información reservada a la que tiene acceso en función de su cargo, que es lo que reza el artículo 417 del Código Penal? Yo creo que no hay una lealtad procesal en la búsqueda de la verdad. La verdad no se filtra, la verdad se defiende, y creo que es un poco el resumen de esto que ha pasado aquí.